Durante mi turno de madrugada en el Hospital Metro General, 2 pacientes fueron ingresados en la sala de emergencias. Nunca imaginé que serían mi esposo y su amante. Mantener la compostura fue el primer paso para hacer que ella pagara un alto precio, mientras que mi esposo infiel fue expulsado de nuestro hogar poco después, se fue con las manos vacías, rogándome perdón. El penetrante olor a desinfectante quirúrgico parecía haber impregnado cada fibra de mi ser, cada raíz de mi cabello. A las 10 de esa noche, la compleja operación para extirpar un tumor finalmente había concluido. Me quité la mascarilla quirúrgica que había dejado 2 profundas marcas en mis mejillas y sentí cada vértebra de mi columna protestar por el agotamiento. 12 horas de pie en máxima concentración me habían dejado exhausta. Solo anhelaba volver al calor de mi hogar, hundirme en mi cama y quedarme dormida. Mi esposo Jake estaba en un viaje de negocios en San Francisco. No debía regresar hasta el fin de semana. La casa se sentía un poco vacía sin él, pero después de un día como este, el silencio era un lujo que deseaba. Arrastré los pies hacia la sala de descanso. Justo cuando estaba a punto de cambiarme la ropa quirúrgica, el estridente timbre del teléfono interno rompió la quietud. Respondí. La voz urgente de la enfermera encargada del área de emergencias resonó en la línea. Doctora Carter, ¿puede bajar a la sala de consultas, por favor? Tenemos un caso de obstetricia y ginecología. Una mujer embarazada se desmayó junto a su esposo. La situación no pinta bien. Una punzada de molestia me recorrió, pero enseguida fue reemplazada por el sentido de responsabilidad propio de un médico. En esta profesión no existen los horarios. Me puse nuevamente la bata blanca, acomodé mi moño desordenado y me apresuré hacia el ascensor. El pasillo del hospital por la noche era largo y frío, interrumpido solo por el eco rítmico de mis pasos. Otra noche interrumpida, pensé. La sala de emergencias siempre era un caos ruidoso. El olor a sangre y alcohol, los gritos, el llanto, el chirrido de las camillas sobre el suelo de baldosas. Yo estaba más que acostumbrada a la escena. La enfermera me recibió y mientras caminábamos me informó. Paciente Chloe Davis, 25 años, embarazada, sufrió un síncope. El acompañante es su esposo. Él afirma que ella resbaló y cayó en el baño. La mujer estaba tan asustada que se desmayó. El esposo también tiene una contusión leve en la cabeza. Asentí, siguiendo a la enfermera hacia una de las camas separadas por cortinas. A lo lejos vi a un hombre sentado en una silla con la mano en la cabeza. Su figura me resultó increíblemente familiar. Mi corazón dio un vuelco. Mis pasos se ralentizaron. ¿Cómo era posible? Jake debería estar en San Francisco. Debía ser alguien que se le parecía. Traté de convencerme, pero un inexplicable presentimiento de terror me oprimió el pecho. Cuando la cortina se abrió, la dura luz blanca de la sala de emergencias iluminó a las 2 personas dentro, y mi mundo se derrumbó. El hombre era, sin duda, Jake, mi esposo. Llevaba el pijama de seda gris que yo misma le había regalado por su cumpleaños, el mismo que dijo que llevaría en su importante viaje de negocios. Tenía un moretón rojizo en la frente. Pero lo que me paralizó no fue su presencia, sino la mujer que yacía inconsciente en la camilla, una joven de rostro delicado pero pálido, y sobre todo, con un vientre notablemente abultado. El historial clínico colgado al pie de la cama mostraba claramente 2 nombres: Jake Miller, esposo, y Chloe Davis, esposa. Esposo y esposa. Esas 2 palabras fueron dagas clavándose directamente en mi corazón. Me quedé petrificada, sintiendo el aire volverse espeso e irrespirable. Jake levantó la cabeza. Cuando nuestras miradas se encontraron, su rostro cambió por completo. La sorpresa se transformó en confusión y finalmente en pánico absoluto. Sus labios temblaban, incapaces de formar una palabra. Jamás habría imaginado que, en una circunstancia tan irónica, la doctora llamada a consulta sería su propia esposa. El ruido de la sala pareció desvanecerse, dejando solo un silencio aterrador entre los 3. El viaje de negocios de mi esposo, una amante embarazada, una consulta médica del destino. Todas las piezas dispersas del rompecabezas encajaron de golpe, formando la imagen más cruda y repugnante de la traición. En ese instante, una ola de furia me consumió. Una rabia capaz de arrasarlo todo quería lanzarme sobre él, gritar
Exigí respuestas, voltear toda la sala para que todos conocieran el verdadero rostro del hombre en quien siempre había confiado. Apreté los puños con tanta fuerza que mis uñas se clavaron en mis palmas. Ese dolor físico me ayudó a aferrarme a lo poco de racionalidad que me quedaba. Pero soy médica y este es un hospital. Sabía mejor que nadie que armar un escándalo en ese momento solo me convertiría en la burla del personal, y la más perjudicada sería yo misma. El prestigio que había construido durante años como profesional podía desmoronarse en una sola noche. Jake, tras el impacto inicial, se levantó de un salto. Me miró con una expresión de súplica y terror. Se acercó a mí y en voz baja, casi un susurro patético, imploró: «Sofía, ¿qué haces aquí? Déjame explicarte». Lo miré directamente a los ojos. Mi voz salió fría, sin emoción, pero lo suficientemente baja para que solo él la escuchara. Señor Miller, usted es actualmente el familiar de una paciente y yo soy la doctora. Le pido que mantenga la compostura. Todos los demás asuntos pueden esperar. Cada palabra que pronuncié fue filosa como un bisturí. Haciéndolo temblar, él conocía mi carácter. Una vez que tomaba una decisión, nada podía hacerme cambiar de opinión. Al ver que no tenía intención de armar un escándalo en ese momento, su rostro mostró un leve alivio. Aunque la ansiedad seguía siendo evidente, retrocedió unos pasos, retirándose hacia una esquina, sin atreverse a mirarme de nuevo. Me giré hacia la enfermera con una voz ahora normal, profesional y aterradoramente calmada. ¿Cuál es el estado de la paciente? Los signos vitales están estables, respondió la enfermera, algo sorprendida por mi repentino cambio de actitud. Escuché, asentí y comencé a examinar a la mujer llamada Chloe. Cuando mi mano tocó su piel fría, una oleada de repulsión me atravesó. Esa era la mujer que había invadido mi matrimonio, la que llevaba en su vientre al hijo de mi esposo. Pero reprimí todo, revisé su pulso, su presión arterial, escuché los latidos del feto. Cada movimiento fue preciso, sin el más mínimo temblor. En mi mente solo había un pensamiento: mantén la calma, controla la situación. Mientras un camillero se llevaba a Jake en una camilla hacia una tomografía para descartar lesiones, él pasó junto a mí sin apartar los ojos de los míos. Quiso decir algo, pero se contuvo, aprovechando un momento de distracción mientras la camilla avanzaba. Con velocidad fulminante, me incliné y saqué su teléfono celular del bolsillo de su pantalón. Fue un acto impulsivo, pero sabía que podía ser la clave para descubrir todos los secretos que escondía. Guardé el teléfono en el bolsillo de mis scrubs, sintiendo el frío del metal. Cuando quedé sola junto a la cama de Chloe, me permití un largo suspiro. La furia de antes se había disipado, dando paso a una frialdad despiadada. No lloraría, no me derrumbaría, no les daría el gusto de verme débil, convertiría este dolor en mi fuerza. Un plan comenzó a formarse en mi mente. No los expondría de forma impulsiva, haría que pagaran por su traición, y el precio sería el más alto. Recuperaría todo lo que me pertenecía, tanto material como moralmente. En este juego yo dictaría las reglas, y sin duda sería la vencedora. Después de que Jake fue llevado, tuve más tiempo para observar a la mujer en la camilla. Chloe empezaba a recuperar la conciencia. Sus largas pestañas temblaron y sus ojos se abrieron lentamente. Tenía una belleza frágil, de esas que despiertan en los hombres un instinto de protección. Sus grandes ojos redondos miraron alrededor, desorientados, hasta que se detuvieron en su vientre, que abrazó instintivamente. Al verme a su lado, vestida como doctora, susurró débilmente: «Doctora, mi bebé está bien». Su voz era clara, con un toque infantil. La observé, esforzándome por mantener un rostro que no revelara más que preocupación profesional. «Cálmese. El feto está estable, pero usted se desmayó por un choque emocional y agotamiento. Necesitamos mantenerla en observación». Chloe no pareció prestar mucha atención a mi rostro. Para ella, yo era seguramente solo una doctora más del hospital. Solo le importaba el hijo que llevaba. Esto reforzó mi sospecha. Sin duda, no sabía quién era yo. Jake no le habría mostrado una foto mía. Una idea audaz cruzó por mi mente. Quise ponerla a prueba. Lentamente me llevé la mano a la mascarilla y la bajé, dejando mi rostro al descubierto. La miré fijamente a los ojos, esperando una reacción, un ceño fruncido, una expresión de sorpresa, cualquier señal de reconocimiento.
pero nada. Sus ojos seguían limpios, sin el menor cambio. Me miraba como a una completa desconocida. Quizá la luz de urgencias era demasiado dura, o aún estaba aturdida, o simplemente Jake me había mantenido muy bien oculta en las sombras. Fuera cual fuera la razón, que no me reconociera era una ventaja que el destino me ofrecía. «Tu cara me suena», dijo de repente, aunque su tono era indiferente, más un comentario casual que una verdadera sospecha. Mi corazón se aceleró levemente, pero mantuve la compostura. Esbocé una ligera sonrisa profesional. Debe haberme visto por el hospital. Después de todo, trabajo aquí. Decidí que debía mantener a mi presa bajo control. No podía permitir que la dieran de alta y desapareciera con Jake. Necesitaba tiempo para investigar, reunir pruebas y ejecutar mi plan. Empecé a usar terminología médica para analizar los posibles riesgos para el feto tras un shock como el que había sufrido. Pinté un escenario bastante serio sobre el riesgo de una amenaza de aborto si no era monitoreada cuidadosamente. Aunque su condición es estable por ahora, no podemos predecir qué ocurrirá. El estado psicológico de la madre afecta enormemente el desarrollo fetal. El accidente de su esposo frente a usted ha sido un impacto importante. Le recomendamos encarecidamente que quede hospitalizada unos días para poder vigilarla de cerca. Es por la seguridad de ambos, le dije con un tono firme pero persuasivo. Al principio Chloe dudó. Dijo que no quería molestar a su esposo, que también estaba herido, pero la interrumpí rápidamente. La salud de su esposo está siendo atendida por los médicos de trauma. Su salud y la de su bebé son nuestra responsabilidad. Sin duda, él querrá lo mejor para ustedes. Mis palabras, lógicas pero cargadas de emoción, parecieron resonar en ella. Era una mujer joven y este era su primer embarazo. La preocupación por su hijo superaba todo. Finalmente, tras un momento de vacilación, asintió. Está bien, entonces. Me pongo en manos de ustedes, doctora. La presa había entrado voluntariamente en la jaula. Llamé a una enfermera para gestionar el ingreso de Chloe, solicitando que la acomodaran en una habitación del piso de maternidad, el mismo piso donde yo trabajaba. A partir de ahora, cada uno de sus movimientos estaría bajo mi control. Me puse la mascarilla de nuevo, ocultando la fría sonrisa que se dibujaba en mis labios. El telón acababa de levantarse. Tras organizar el ingreso de Chloe, regresé a la sala de descanso. La habitación estaba extrañamente silenciosa. Cerré la puerta con llave y me dejé caer en un sillón. El cansancio me golpeó de lleno, pero no era momento para descansar. Saqué el teléfono de Jake de mi bolsillo. La pantalla se encendió, mostrando nuestra foto de boda como fondo. La sonrisa feliz que tenía en esa imagen ahora me parecía una farsa, una burla. La ira volvió a surgir. ¿Cómo se atrevía a usar nuestra foto de boda como fondo mientras se acostaba con otra mujer? La audacia de Jake no tenía límites. Respiré hondo, intentando apartar las emociones para concentrarme en lo importante. Desbloquear ese teléfono. Comencé a probar contraseñas conocidas, nuestro aniversario de bodas. Error. Mi fecha de nacimiento. Error. Su fecha de nacimiento. Otro error. Intenté combinaciones de ambas. El día en que empezamos a salir, nada funcionó. Cada vez que la pantalla mostraba contraseña incorrecta, mi corazón recibía un nuevo corte. Parecía haber descartado todo lo que pertenecía a nuestro pasado. Había construido un mundo nuevo, una vida nueva en la que yo no existía. Cuando ya estaba a punto de rendirme, considerando llevar el teléfono a una tienda al día siguiente para desbloquearlo, un pensamiento fugaz me sacudió. Si la contraseña no tenía nada que ver conmigo, era muy probable que tuviera que ver con ella. Recordé la información del historial clínico Chloe Davis, nacida el 12 de agosto. Con manos temblorosas, introduje la secuencia 8112. Error. Quizás incluía el año de nacimiento. Lo intenté de nuevo. 081298. El teléfono vibró suavemente y la pantalla de inicio apareció. Lo había logrado, pero lo que sentí no fue alegría, sino una amargura que me heló los huesos. Había usado la fecha de nacimiento de su amante como contraseña. Esa sustitución fue más cruel que cualquier palabra. Con manos temblorosas abrí la aplicación de mensajes. Docenas de conversaciones con un contacto guardado como mi corazón aparecieron.
Entré en él. Mensajes empalagosos y declaraciones cursis de amor me golpearon como una bofetada. Cariño, te extraño tanto, mi pequeña campeona. Te portaste bien hoy. Te envié dinero para que compres cosas y te cuides. Pasé rápidamente por los mensajes, sintiendo como si alguien apretara mi corazón con una mano invisible, y entonces encontré lo que estaba buscando. Mensajes sobre el trabajo. Resultaba que Jake y Chloe eran compañeros laborales. Jake era jefe de departamento y Chloe, una empleada bajo su cargo. Su relación había comenzado hacía unos 3 meses, justo cuando Jake empezó sus viajes de negocios no programados. En uno de los mensajes, Chloe parecía preocupada por mí. Jake la tranquilizaba enviándole una foto de un certificado de divorcio, prometiéndole que lo nuestro ya estaba resuelto, pero que aún no lo habíamos hecho público por miedo a dañar mi reputación, un certificado de divorcio falso. Su engaño estaba construido con una sofisticación nauseabunda y una premeditación escalofriante, pero lo que realmente me dejó sin aliento fue cuando abrí la aplicación bancaria. El historial de transacciones mostraba que durante los últimos 3 meses Jake había transferido grandes sumas de dinero a Chloe por un total de casi $50,000. Esos $50,000 eran el dinero que habíamos ahorrado con esfuerzo durante años con la intención de pagar la entrada de un condominio de lujo en las afueras. No había dudado en usar nuestros bienes conjuntos para mantener a su amante. Los números bailaban ante mis ojos, como si se rieran de mi ingenuidad y de mi confianza ciega. El teléfono en mi mano dejó de ser un simple dispositivo de comunicación. Era una caja de Pandora llena de pruebas de traición, engaño y conspiraciones sucias. Con cuidado tomé capturas de pantalla de todos los mensajes, del historial de transacciones y del certificado de divorcio falso, y los envié a una cuenta de correo secreta. Esas serían las armas más afiladas en la guerra que estaba a punto de comenzar. Después de una noche casi en vela, con la cabeza llena de 1000 pensamientos, me sentía extrañamente más lúcida que nunca. La evidencia en el teléfono de Jake había destruido cualquier ilusión restante sobre mi matrimonio. Ya no había dolor ni remordimiento, solo la determinación de llevar este juego hasta el final. Por la mañana, al llegar al hospital, lo primero que hice fue ir al archivo de historias clínicas. Solicité revisar el expediente completo y los resultados de la ecografía de la paciente Chloe Davis. Como su médica tratante, mi petición era totalmente legítima. Con el expediente en mano, fui a mi oficina y cerré la puerta con llave. Pasé página por página leyendo meticulosamente. Toda la información coincidía con lo que ya sabía, pero mi atención se detuvo en un pequeño detalle de la hoja de admisión inicial. En la sección fecha de última menstruación, Chloe había declarado una fecha de poco más de 2 meses atrás, y el diagnóstico del médico de urgencias indicaba claramente una gestación de aproximadamente 7 u 8 semanas. 7 u 8 semanas. Unos 50 días, ese número encajaba perfectamente con los 3 meses que ella y Jake llevaban juntos. Si el embarazo tenía 50 días, era muy probable que el padre fuera Jake. Esto representaba un pequeño obstáculo para mi plan, pero yo no confiaba en declaraciones, confiaba en la ciencia, en lo que mis ojos veían. Examiné la imagen de la ecografía tomada la noche anterior. Como una experimentada obstetra, una simple mirada bastaba para estimar la edad gestacional usando los parámetros biométricos: diámetro biparietal, circunferencia abdominal, longitud del fémur. Coloqué la placa sobre la caja de luz y entrecerré los ojos, observando con detenimiento. Los números eran claros, el embrión estaba bastante desarrollado, los órganos básicos ya estaban formados. Hice un cálculo mental rápido. Era imposible que tuviera 7 semanas. Según el tamaño y grado de desarrollo, el feto tenía al menos 12 o 13 semanas. Eso es 3 meses, 3 meses. Una enorme diferencia con los 50 días declarados por Chloe. 3 meses atrás, Jake y Chloe ni siquiera habían empezado su relación ilícita. Eso solo podía significar una cosa: el bebé que Chloe estaba esperando no era de Jake. Una descarga eléctrica recorrió mi cuerpo. Allí estaba el arma definitiva que había estado buscando. Jake estaba siendo engañado. Esperaba con ilusión al hijo de otro hombre y no escatimaba gastos para mantenerlos.
Estaba, sin saberlo, poniéndose los cuernos más grandes imaginables. Su estupidez era despreciable, pero también ridícula. Y Chloe, ella no era ninguna inocente. Había calculado todo con precisión, buscando a un hombre adinerado y desprevenido como Jake, dispuesto a pagar por legitimar su embarazo. Su desmayo la otra noche, supuestamente por preocupación, había sido una actuación magistral. Me quedé sentada en silencio un momento, sintiendo una mezcla de indignación y satisfacción. De repente, todo se volvió más claro y sencillo. No revelaría la verdad de inmediato. No, eso sería demasiado fácil para ellos. Jugaría su propio juego. Dejaría que Jake siguiera inmerso en su fantasía de ser padre. Lo dejaría hundirse aún más en ese lodo. Permitiría que cuidara personalmente a ese niño, solo para arrojarle la verdad en la cara en el último momento. Quería ver su expresión cuando descubriera que tanto su esposa como su amante lo habían convertido en un completo idiota. Ese dolor, sin duda, sería 1000 veces peor que simplemente descubrir una infidelidad. Sonreí, una sonrisa fría y calculadora. El juego se estaba volviendo cada vez más interesante. Esa misma tarde, después de que la tomografía de Jake confirmara que solo tenía una contusión leve, él vino a buscarme. Me llamó a la sala de descanso de los médicos, un lugar donde antes habíamos compartido breves momentos robados al trabajo para estar juntos. El escenario era el mismo, pero las personas habían cambiado. Jake entró y cerró la puerta con cuidado. Ya no parecía aterrado como la noche anterior. En cambio, mostraba una calma fingida. Me miró con una expresión compleja, una mezcla de culpa, escrutinio y algo parecido a un desafío. Siéntate, dije señalando la silla frente a mí. Con la voz tranquila, estaba mentalmente preparada para esta conversación. Sabía que debía actuar y hacerlo a la perfección. Jake se sentó, entrelazando las manos en su regazo. Permaneció en silencio un buen rato, como si eligiera sus palabras. Finalmente, habló en voz baja. Sofía, lo siento. Sé que todo lo que diga ahora es inútil, pero de verdad. Lo interrumpí, no con un reproche, sino con un sollozo ahogado. Cubrí mi rostro con las manos y mis hombros empezaron a temblar. Las lágrimas, un arma que rara vez usaba, fluyeron con sorprendente facilidad. Lloré por mi matrimonio, por la confianza traicionada y por el papel que estaba obligada a interpretar. Al verme llorar, Jake pareció desconcertado. Se levantó, caminó por la sala y luego se sentó a mi lado. Intentó poner una mano en mi hombro, pero la retiró. No estés así, por favor. Sé que cometí un error. ¿Un error? ¿Qué palabra tan suave usas? Lloré, levantando la vista hacia él con los ojos enrojecidos. Dijiste que estabas en un viaje de negocios y estabas con otra mujer, y ahora ella espera un hijo tuyo. Jake, ¿qué soy yo para ti? Una tonta a la que has estado engañando todo este tiempo. Jake evitó mi mirada y empezó con el estribillo de todos los adúlteros. No solo no se disculpó, sino que tuvo el descaro de culparme. Sofía, tienes que entenderme. Llevamos 5 años casados y no tenemos hijos. Soy el hijo mayor, la presión de mis padres, de la familia. ¿Lo entiendes? Yo también quiero ser padre. ¿Y tú? Siempre estás con tu trabajo, con el hospital. ¿Alguna vez te has preocupado realmente por cómo me siento? Al oír esas palabras, la sangre me hirvió, pero logré contenerme. Tenía que parecer débil, dejar que él creyera que había tocado mi punto vulnerable. Bajé la cabeza y mis sollozos se volvieron más desesperados. Al ver que no respondía, Jake se volvió más atrevido, creyendo que había encontrado mi debilidad. Se arrodilló frente a mí con un tono suave, como si me estuviera concediendo un favor. Las cosas han llegado a este punto. Tenemos que encontrar una solución. Chloe es una buena chica. Ella también es víctima en todo esto. Y el bebé es inocente. ¿Qué te parece si criamos al niño juntos? Eres doctora. Seguramente te importa un niño inocente, ¿verdad? Te prometo que terminaré con ella. Nos quedaremos solo con el bebé. Empezaremos de nuevo como si fuera nuestro. Una solución enferma y repugnante. Quería que yo, su esposa legítima, criara al hijo de su amante. El egoísmo y la crueldad de Jake superaban mi imaginación, pero mi rostro solo mostraba dolor y confusión. Negué con la cabeza, con la voz apenas audible. No lo sé, necesito tiempo para pensar. Esto es demasiado para mí. Mi respuesta ambigua era exactamente lo que Jake esperaba. A sus ojos,
Una mujer acorralada, además confrontada con su supuesta incapacidad para tener hijos, se volvía débil y fácil de doblegar. Creyó que yo estaba vacilando, que con un poco más de tiempo aceptaría dócilmente su propuesta. Soltó un suspiro de alivio y se puso de pie, dándome una palmada en el hombro. Está bien, te daré tiempo. Piensa bien, es la mejor solución para todos. Se fue, dejándome sola. Apenas la puerta se cerró, mis lágrimas cesaron. Me limpié el rostro y mi expresión se volvió helada. La primera escena había salido según lo planeado. Jake había bajado completamente la guardia. Jamás sospecharía que la mujer débil que acababa de llorar frente a él estaba preparando una trampa mucho mayor, esperando que él y su querida amante cayeran en ella. 3 días después, justo como había planeado, era el cumpleaños número 60 de mi suegra. Cada año, Jake y yo organizábamos el viaje de regreso a casa en las afueras para prepararlo todo con anticipación, pero este año el incidente lo cambió todo. Jake se excusó, diciendo que tenía que quedarse en la ciudad para cuidar a un conocido enfermo. Por supuesto, yo tenía que interpretar el papel de la nuera devota. Sabía que mi suegra era una mujer que valoraba mucho las apariencias y que me quería muchísimo. Siempre me había considerado el orgullo de la familia, una nuera hermosa, inteligente y atenta. Decidí aprovechar ese cariño al máximo. Esa mañana fui a Saks Fifth Avenue y compré un exquisito collar de perlas de alta gama. Su precio equivalía casi a mi salario mensual. Ese regalo no era solo para ganarme a mi suegra, también era una prueba para Jake. Cuando regresé a casa para hacer mi maleta, Jake, que acababa de llegar del hospital, vio la lujosa caja de regalos sobre la mesa y frunció el ceño. ¿Qué compraste que es tan caro? El cumpleaños de mamá es sencillo, no hace falta tanto. Lo miré y sonreí por dentro, aunque mantuve la compostura exterior. Mamá cumple 60, solo sucede una vez, quiero que sea feliz. El dinero es importante, pero los sentimientos lo son más, ¿no crees? Jake no dijo nada más, pero su expresión lo delató. Le dolía gastar ese dinero. Podía gastar miles de dólares en su amante, pero un regalo para su propia madre le parecía un desperdicio. Yo sabía que ese dinero, en su mente, debía ser para Chloe, para su hijo. Conduje sola hacia las afueras. La casa de mis suegros estaba en una zona tranquila y apacible. Al verme llegar sola, mi suegra se sorprendió un poco, pero no me reprochó nada. Tomó mis manos y me dijo con cariño: Jake trabajando otra vez, cariño. Está bien, mientras tú estés aquí, soy feliz. La fiesta de cumpleaños fue una celebración familiar íntima. Yo misma cociné todos los platos favoritos de mi suegra y estuve pendiente de ella todo el tiempo. Mi costoso regalo la hizo brillar de felicidad. No dejó de presumirlo ante los familiares durante toda la noche. Tuve una sonrisa permanente, interpretando perfectamente mi papel de nuera ideal. Esa noche, cuando todos se habían ido y yo ayudaba a mi suegra a limpiar la cocina, Jake la llamó. Fingí ir al baño, pero me quedé escondida detrás de la puerta, escuchando su conversación. Mamá, ¿cómo estuvo el cumpleaños? ¿La pasaste bien?, preguntó Jake con voz dulce. Después de unas preguntas de cortesía, fue al grano. Oye, mamá, el dinero de la indemnización por la expropiación del terreno detrás de la casa, ¿ya lo pagó el ayuntamiento? Mi suegra respondió: Sí, lo depositaron la semana pasada. ¿Por qué lo preguntas? Oh, por nada, tartamudeó Jake. Es solo que necesito algo de dinero para una inversión, un negocio. ¿Podrías prestarme un poco? Te lo devolveré en cuanto pueda. Mi corazón se aceleró, justo como había previsto. Necesitaba el dinero para Chloe. Escuché claramente a mi suegra suspirar al otro lado de la línea. Inversiones otra vez. El dinero lo estamos guardando para tu futuro, hijo. Pero deberías hablarlo con tu esposa. Sofía es una chica sensata. No tomes decisiones tú solo. Lo sé, mamá, pero esto es cosa de hombres. Si se lo digo, quizá no lo entienda. Anda, mamá, préstamelo. Prometo que obtendré ganancias. Jake insistía una y otra vez. No necesitaba escuchar más, era suficiente. No solo me engañaba a mí, también intentaba sacar dinero de sus padres para mantener a su amante y al hijo de otro hombre. La bajeza de Jake borró cualquier sentimiento que pudiera quedarme por él. Volví en silencio a la cocina y seguí limpiando como si nada hubiera ocurrido.
pero en mi mente ya se estaba formando un plan nuevo, mucho más cruel. Durante la cena en casa de mis suegros, el ambiente había sido alegre. Mi suegro, un hombre de pocas palabras pero muy cariñoso, no dejaba de servirme comida. Mi suegra no paraba de elogiar a su nuera. En medio de las conversaciones triviales, de pronto me miró y suspiró. Llevan 5 años casados, ambos con trabajos estables. Van a seguir planeando por mucho tiempo más. Es hora de pensar en hijos. Tu padre y yo estamos envejeciendo. Solo queremos un nieto al que consentir. Ahí estaba, el momento que había estado esperando. Sabía que tarde o temprano ese tema saldría. Al escuchar a mi suegra, dejé suavemente los cubiertos. Mis ojos, que hasta ese momento brillaban de alegría, se velaron de repente con una fina capa de tristeza. Bajé la cabeza y mis hombros comenzaron a temblar levemente. La atmósfera en la mesa se volvió tensa al instante. Mis suegros, al ver mi reacción, se mostraron confundidos. Cariño, no lo dije con mala intención, no lo tomes a mal, se apresuró a decir mi suegra. Levanté la cabeza, con los ojos ya enrojecidos, forzando una sonrisa. No, no es por lo que dijo, mamá, no es eso. Es solo que... empecé a decir, pero un sollozo me cortó la voz y no pude continuar. Todas las miradas se posaron en mí, llenas de preocupación. Aproveché ese momento, metí la mano en mi bolso y saqué un papel doblado en 4, un papel que ya había preparado de antemano. Era un informe clínico falsificado con gran habilidad, completo con firmas correspondientes y sellos del hospital. Con la mano temblorosa se lo deslicé a mi suegra. Mi voz se quebró. En realidad, llevo mucho tiempo ocultándoles esto. Nosotros también queremos tener hijos, de verdad. Pero el problema es mío, mi salud no lo permite. Mi suegra se puso las gafas y tomó el papel para leerlo. Su rostro palideció. El informe indicaba claramente un diagnóstico de niveles elevados de prolactina en sangre, afectando la ovulación y la capacidad de concebir. Era una condición médica real y una causa común de infertilidad femenina, cuyo diagnóstico y tratamiento suelen ser complejos. Había elegido esa enfermedad para hacer más creíble mi actuación. Dios mío, ¿cómo es posible?, exclamó mi suegra, con una voz llena de asombro y compasión. Me miró con una expresión de profunda lástima. ¿Por qué no nos lo dijiste antes, cariño? Mi pobre niña, sufriendo sola todo este tiempo. Solo pude negar con la cabeza mientras las lágrimas corrían por mis mejillas. Tenía miedo de preocuparlos. Estoy recibiendo tratamiento, pero el médico dice que necesitaré tiempo. El resto de la cena transcurrió en silencio. Nadie tenía ánimo para conversaciones alegres. Mi suegro únicamente siguió sirviéndome comida, un gesto de consuelo silencioso. Si Jake hubiera visto mi actuación, seguramente habría sentido alivio. No dijo nada cuando se lo conté por teléfono. Esta farsa había logrado 2 objetivos a la vez. Primero, coloqué toda la responsabilidad del problema de infertilidad sobre mí. Jake quedaba completamente libre de sospechas, visto como un hombre sano que simplemente había tenido la mala suerte de casarse con una mujer con problemas. Segundo, y más importante, reforcé sólidamente la razón por la que necesitaba tener un hijo fuera del matrimonio. Ahora, su hijo con Chloe ya no era un acto condenable de adulterio, sino casi la realización legítima del deseo de un hombre por tener un heredero que llevara el apellido, dado que su esposa no podía darle uno. Jake debía estar agradeciéndome en secreto por haberle allanado el camino. Nunca sospecharía que esa cortina de humo era solo un paso intermedio. El informe falso sobre mi enfermedad haría que el informe real sobre su azoospermia, la ausencia total de espermatozoides, que revelaría más adelante, fuera un golpe devastador, una verdad irrefutable que no le dejaría ruta de escape. Había logrado que creyera ciegamente que el problema era mío y que el hijo de Chloe era su única esperanza. Al regresar a la ciudad después del viaje, me sentía mucho más fuerte. Cada paso de mi plan se movía en la dirección correcta. Jake se había tragado completamente la historia que inventé. Incluso pareció comprensivo y me consoló, pero yo sabía que detrás de esa fachada se escondía su satisfacción por haberse librado del peso. Mientras tanto, Chloe seguía dócilmente ingresada en el hospital. Bajo mis cuidados, todo estaba bajo control. Sin embargo, sabía que para asegurar la victoria necesitaba conocer a mi oponente a fondo.
Chloe no podía ser solo una chica ingenua que se había dejado llevar por las circunstancias. El engaño sobre la edad gestacional demostraba que era una persona calculadora. Necesitaba saber más sobre su pasado, sus relaciones anteriores, su entorno familiar. Recordé a Marcus, un viejo amigo de la universidad. Marcus no había seguido medicina, estudió derecho y, después de unos años, abrió una reconocida agencia de detectives privados. No manteníamos un contacto frecuente, pero la amistad de los años estudiantiles seguía ahí. Decidí acudir a él. Me reuní con Marcus en una cafetería tranquila. Cuando le conté a grandes rasgos mi situación, no pudo ocultar su sorpresa. Me dio unas palmadas en el hombro con simpatía. No puedo creerlo, Sofía. Siempre pensé que tú y Jake eran la pareja perfecta. Bueno, ya está hecho. ¿En qué puedo ayudarte? Necesito que investigues a una persona, le dije, entregándole una hoja con todos los datos que había obtenido de la historia clínica de Chloe. Nombre completo, fecha de nacimiento, lugar de origen. Quiero saber todo sobre su pasado. Cuanto más detallado, mejor. Marcus miró el papel y asintió con profesionalidad. De acuerdo, esto no es difícil. Dame una semana. Exactamente una semana después, Marcus me llamó. Nos reunimos en el mismo lugar. Colocó un dossier bastante grueso sobre la mesa. Todo lo que necesitas está aquí. Abrí el dossier, con el corazón latiendo un poco más rápido. La información que contenía superaba con creces mis expectativas. Chloe provenía de una familia humilde de un pequeño pueblo, pero desde que llegó a la ciudad para asistir a la universidad, su vida cambió por completo. Era conocida como una de las chicas más bellas de su facultad, siempre rodeada de pretendientes. El dato más revelador era que, en su segundo año de universidad, se había casado con un joven millonario, hijo del dueño de una gran constructora. El matrimonio duró poco más de un año. Según la información de Marcus, la razón del divorcio fue que Chloe no logró encajar en la familia de su esposo, pero lo más importante era que tras el divorcio, Chloe recibió una enorme compensación económica, suficiente para comprar un pequeño apartamento y vivir cómodamente durante mucho tiempo. Después del divorcio, Chloe no regresó a la universidad, comenzó una vida de lujos, relacionándose con varios hombres mayores y adinerados. Su trabajo en la empresa de Jake era solo una fachada. Había estado allí muy poco tiempo. El expediente incluía varias fotos de Chloe entrando y saliendo de restaurantes y hoteles de lujo con distintos hombres. Todo eso había ocurrido justo antes de conocer a Jake. Al leer eso, lo entendí todo. Chloe no era una buscadora de oro aficionada, era una profesional. Sabía cómo usar su belleza y su aparente fragilidad como señuelo para hombres con dinero y estatus, pero con problemas matrimoniales como Jake el bebé que llevaba en su vientre probablemente era fruto de una de esas relaciones fugaces anteriores. Y Jake, con su deseo ciego de tener un hijo, se había convertido en el tonto perfecto. Cerré el expediente sintiendo un escalofrío helado recorrerme. Mi odio por Jake y Chloe se multiplicó. No solo me habían traicionado, sino que eran dos estafadores colaborando para apropiarse de mis bienes. Agradecí a Marcus y le pagué generosamente por sus servicios. Con el expediente en mano, sabía que tenía un nuevo as bajo la manga. Esta guerra no tendría piedad. Unos días después, Chloe fue dada de alta. Su salud se había estabilizado y mantenerla más tiempo en el hospital habría despertado sospechas innecesarias. Firmé su informe de alta y le di las indicaciones habituales para una mujer embarazada, como una doctora dedicada. Chloe me agradeció efusivamente, con una mirada completamente libre de sospechas. Esa mañana me tomé el día libre. No conduje directamente a casa, sino a una cafetería frente a la entrada del hospital. Elegí una mesa en la esquina desde donde podía observar la zona de salida. Quería ver con mis propios ojos a dónde Jake llevaría a su nuevo hogar. Alrededor de las 9 de la mañana apareció Jake. Conducía el coche que habíamos comprado juntos a plazos. Ahora utilizado para transportar a su amante, ayudó cuidadosamente a Chloe a salir del hospital. Le abrió la puerta del coche y la acomodó en el asiento. Esos gestos tiernos y atentos que antes eran solo para mí. Verlos ahora ya no me dolía, solo me provocaba una amarga ironía. El coche arrancó. Yo puse el mío en marcha y lo seguí a una distancia prudente.
El coche de Jake no se dirigió hacia nuestra casa ni hacia la de sus padres. Condujo hacia una nueva urbanización en el lado oeste de la ciudad, una zona acomodada con modernos edificios de apartamentos de lujo. Mi corazón se hundió. Tenía un mal presentimiento. Finalmente, el coche se detuvo frente a la entrada de un edificio elegante, un edificio que no podía olvidar. Era el condominio que habíamos comprado hacía 2 años con todos nuestros ahorros. Habíamos planeado juntos que cuando tuviéramos un hijo, iría a la escuela internacional cercana y nos mudaríamos allí. Esa casa contenía todos nuestros sueños y planes para un futuro feliz. Recordé que justo hace 3 meses, el mismo periodo en que Jake comenzó su relación con Chloe, él llegó a casa muy feliz y anunció que había encontrado un inquilino para ese condominio por un excelente precio. Dijo que lo alquilaríamos para obtener ganancias mientras seguíamos viviendo en nuestra casa actual. En ese momento le creí ciegamente e incluso lo elogié por ser tan previsor. Resultó que todo había sido una mentira descarada. No lo había alquilado. Lo estaba preparando para su nueva familia, una familia sin mí. Sentada en el coche, observé cómo Jake ayudaba a Chloe a entrar al edificio. Apreté el volante con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Mi indignación alcanzó su punto máximo. Esa era mi casa, comprada con el sudor de mi frente, y ahora se había convertido en el nido de amor de una intrusa y del hijo de otro hombre. Él no solo me había traicionado, estaba usurpando mis bienes a plena vista. La crueldad de Jake había superado todos los límites. No solo quería un hijo, quería quedarse con todo lo que era mío, mi amor, mi dinero y hasta la casa de mis sueños. Muy bien. Si él quería jugar hasta el final, yo jugaría también. Los dejaría disfrutar de su felicidad fugaz en esa casa. Cuanto más alto subieran, más dura sería la caída. Haría que me devolvieran todo con intereses. Saqué mi teléfono y marqué un número. Investigaciones, Marcus. ¿En qué puedo ayudarla? Después de descubrir que Jake había instalado a Chloe en nuestra propia casa, necesité unos días para calmarme. La rabia inicial dio paso a una determinación fría. Comencé la siguiente fase de mi plan: acercarme a Chloe y fingir que me importaba. Llamé a Jake manteniendo un tono de voz débil y resignado. Cariño, he estado pensando mucho últimamente. Tal vez tenías razón. El bebé es inocente. Me gustaría visitarla a ella y al niño. Después de todo, parece que seremos familia en el futuro. Al otro lado de la línea, Jake sonaba increíblemente feliz y sorprendido. No dejaba de elogiarme por ser tan comprensiva y generosa. No sospechaba nada. Para él, yo era una mujer que había aceptado su destino de no poder tener hijos y que intentaba salvar su matrimonio a toda costa. Me dio la dirección enseguida y me dijo que fuera por la tarde, después de que regresara del trabajo. Esa tarde fui al condominio. Jake abrió la puerta con una sonrisa radiante. Chloe estaba sentada en el sofá. Al verme, se mostró un poco incómoda y avergonzada. Le sonreí con amabilidad. Llevaba una gran canasta de frutas y algunos productos nutritivos para embarazadas. Hola, Chloe. Soy Sofía, dije suavemente. Vine a ver cómo están tú y el bebé. No te preocupes, ya somos familia. Chloe, a quien Jake seguramente ya había preparado, se volvió rápidamente amable. Nos sentamos y hablamos principalmente sobre el embarazo y los cuidados. Usé todo mi conocimiento médico para darle consejos útiles, lo que hizo que Jake y ella me miraran con admiración y confianza. Durante la conversación, Jake comentó alegremente: últimamente Chloe tiene antojos muy extraños, Sofía. Casi no come comida normal. Solo quiere cosas ácidas y picantes, especialmente comida mexicana. La pide casi todos los días. Al oír eso, sentí un sobresalto. En el expediente de Marcus había un detalle crucial. El historial médico de Chloe mostraba que tenía antecedentes de cálculos renales y había estado en tratamiento. A las personas con ese historial se les recomienda evitar comidas muy saladas, picantes, grasas, justo los ingredientes de muchos platos exóticos y abundantes. Era la oportunidad perfecta, una trampa servida en bandeja. Me giré hacia Chloe con una mirada comprensiva, fingiendo gran conocimiento del tema. Es normal que el gusto cambie durante el embarazo. Tienes que comer lo que te pida el cuerpo. Si la madre come feliz, el bebé crece sano, Jake. Tienes que consentirla, ¿de acuerdo? El embarazo es muy duro.
Hay que cuidarlas y mimarlas, incluso añadí deliberadamente. Conozco un restaurante mexicano nuevo que es increíble. Tienen unos tacos al pastor y unas margaritas. Tenemos que ir juntas algún día, cuando estás embarazada y comes lo que te pide el cuerpo. No hay nada mejor. Jake asintió con entusiasmo, mirando a Chloe con ternura. ¿Ves, cariño? Hasta Sofía lo dice. Come todo lo que se te antoje. Yo te daré todo. Chloe, irradiando felicidad, me veía como a una cuñada compasiva. No tenía idea de que mis consejos aparentemente bien intencionados eran en realidad un dulce veneno, empujándola lentamente hacia la trampa que había preparado. Quería que su problema de cálculos renales reapareciera y quería que ocurriera en el momento adecuado y de la forma más virulenta posible. Solo así mi drama alcanzaría su clímax. El tiempo pasó. Casi un mes después de comenzar a interpretar mi papel de cuñada comprensiva, visitaba frecuentemente el condominio de Jake y Chloe. A veces llevaba comida, otras veces acompañaba a Chloe a sus controles ginecológicos. Nuestra relación se había vuelto muy cercana. Chloe confiaba plenamente en mí y me contaba todo, incluso sus secretos más íntimos. Jake, por su parte, estaba cada vez más satisfecho, convencido de que tenía todo bajo control. Una esposa, una amante y un hijo en camino. Mientras tanto, yo seguía vigilando discretamente la salud de Chloe. Sabía que con esa dieta descontrolada, rica en especias y grasas, tarde o temprano sus riñones protestarían. Sentía que el momento se acercaba. Era hora de eliminar los obstáculos innecesarios para preparar el gran final. Los mayores obstáculos eran mis suegros. Me querían y confiaban en mí, pero precisamente por eso, si estaban en la ciudad cuando todo explotara, las cosas podrían tomar un rumbo que yo no podría controlar. Mi suegra, aunque me apreciaba, jamás aceptaría que su hijo había sido engañado de esa manera. Haría todo lo posible por proteger a Jake y salvar la reputación de la familia. Yo no quería imprevistos en mi plan. Necesitaba una razón plausible para que ellos estuvieran fuera de la ciudad por un tiempo. Y la oportunidad llegó. Sabía que mis suegros siempre habían soñado con hacer un viaje a Maui, Hawái, pero nunca se decidían a ir porque no querían gastar el dinero. Una tarde de fin de semana los llamé. Tras preguntar por su salud, les dije con tono alegre: «Papá, mamá, en mi trabajo me dieron un viaje a Maui para 2 personas, todo incluido. 5 días y 4 noches en un resort de 5 estrellas, pero Jake y yo estamos muy ocupados con el trabajo y no podemos ir. El viaje no es reembolsable y sería una pena perderlo. ¿Por qué no van ustedes en nuestro lugar? Tómenlo como un regalo de su nuera y de su hijo». Por supuesto, era mentira. Yo misma había pagado el viaje, pero era una mentira muy dulce. Mis suegros, al otro lado del teléfono, estaban encantados. Al principio se negaron diciendo que era un gasto demasiado grande, pero usé todos mis argumentos para convencerlos. Les dije que si no iban, el viaje se cancelaría y me pondría muy triste. Finalmente aceptaron. «Qué buena nuera tenemos, qué suerte la nuestra», me dijo mi suegra con la voz cargada de emoción. Sonreí. La imagen de una nuera devota, traicionada pero resignada, que aún así se preocupa por la familia de su esposo, quedaba reforzada sólidamente. Cuando regresaran de su viaje, confiarían aún más en mí y se colocarían de mi lado sin dudarlo. Ese viaje no solo eliminaba un obstáculo, sino que era una inversión emocional muy inteligente. Todo estaba listo. Ahora solo tenía que esperar a que el último pez mordiera el anzuelo, tal como había previsto. Lo que tenía que llegar llegó casi un mes después de que mis suegros abordaran felices el avión hacia Maui. Una noche de fin de semana, mientras yo estaba de guardia en el hospital, el teléfono de Jake, que aún conservaba, permanecía en silencio, pero mi móvil personal comenzó a sonar. Era Jake. Mi corazón se aceleró. Sabía que el momento había llegado. «Hola», respondí fingiendo una voz somnolienta. «Sofía, Sofía, ayúdame». La voz de Jake era un grito desesperado. «Chloe». Chloe se retuerce del dolor de estómago. Está pálida como un fantasma. Me incorporé de golpe, sentí un frío helado por dentro, pero mi voz sonó alarmada. «¿Dónde le duele? ¿Qué tipo de dolor es? Cálmate y explícame bien».
Dice que es un dolor agudo en la parte baja de la espalda que baja hacia la ingle. Viene en oleadas y está sudando muchísimo. Estoy muy asustado, Sofía. ¿Y si es una amenaza de aborto? Jake apenas podía hablar. Su respiración era entrecortada. En mi mente ya tenía un diagnóstico preliminar: cólico renal de manual. Mi trampa gastronómica finalmente había surtido efecto. Reprimí un escalofrío de satisfacción y me aseguré de que mi voz no temblara. No entres en pánico, tráela a urgencias de inmediato. Rápido, llamaré antes para que estén preparados. Llamé y de inmediato contacté con urgencias, reportando un posible caso de cólico ureteral en una mujer embarazada de 4 meses que venía en camino. Luego me quedé sentada en silencio en la sala de guardia, esperando. Todo se estaba desarrollando exactamente como un guión meticulosamente preparado. Media hora después, Jake llegó con Chloe. Ella estaba recostada en la camilla, el rostro blanco del dolor. Jake corría de un lado a otro, pálido y demacrado. Tras las pruebas necesarias y la ecografía, los resultados confirmaron mi diagnóstico. Chloe sufría un cólico ureteral agudo. Una piedra de tamaño considerable estaba atorada cerca de su vejiga, causando una grave hidronefrosis. A la mañana siguiente, justo cuando mi turno estaba por terminar, Jake vino a buscarme, con el rostro agotado y los ojos oscurecidos por el cansancio. Me apartó hacia un rincón tranquilo del pasillo y suplicó: Sofía, el urólogo dice que Chloe necesita cirugía para extraer la piedra. De lo contrario, su riñón podría dañarse, pero tengo miedo de que la cirugía afecte a mi hijo. Tú eres obstetra ginecóloga. ¿No hay otra manera? ¿Alguna forma de quitar la piedra y salvar al niño? Su egoísmo se manifestó una vez más. En su cabeza solo existía su hijo. El dolor y la vida de Chloe parecían secundarios, y eso era exactamente lo que yo quería. Fingí reflexionar profundamente y luego dije: la cirugía en esta etapa del embarazo conlleva riesgos para el feto, es cierto, pero dejar la piedra ahí también es muy peligroso para la madre. Existe un tratamiento conservador. Se pueden inyectar altas dosis de progesterona para relajar el músculo liso, con la esperanza de que la piedra se mueva y sea expulsada. Sin embargo, la tasa de éxito no es alta, y si falla, la condición de la madre podría empeorar. Al escuchar tratamiento conservador, los ojos de Jake brillaron. Desesperado, me tomó de la mano. Hagamos eso, Sofía. No puedo perder a este niño. Chloe es fuerte. Ella aguantará. Estoy seguro de que mi hijo protegerá a su madre. Retiré suavemente mi mano, sintiendo un absoluto desprecio. Si esa es tu decisión, no me opondré, pero debes hablar tú con el urólogo y firmar el consentimiento informado, asumiendo toda la responsabilidad. Yo solo puedo aconsejarte como familiar. Jake asintió repetidamente. Me agradeció 1000 veces y salió corriendo a buscar al médico. No sabía que su valiente decisión ese día era la última palada de tierra sobre la tumba de su mayor esperanza. El pez tonto había mordido el anzuelo, la línea y hasta el plomo. Con la ceguera y obstinación de quien se aferra al aire, Jake ignoró las advertencias del urólogo, insistió en el tratamiento conservador para Chloe y firmó el documento asumiendo todos los riesgos. Quizás para evitar un caso complicado con un familiar tan obstinado, los médicos finalmente accedieron a su petición. Sin embargo, Jake no quiso que Chloe recibiera el tratamiento en mi hospital. Tal vez temía mi interferencia o simplemente quería llevar a su amante a un lugar más discreto. Tramitó el alta voluntaria de Chloe y la llevó a una clínica privada bastante grande en las afueras para comenzar el tratamiento con progesterona. Yo sabía todo, pero no dije nada. Me limité a observar en silencio. En los días siguientes, la situación de Chloe no mejoró como Jake esperaba. El cólico renal la torturaba a diario, cada vez con mayor intensidad. La piedra, obstinada, no se movía. Mientras la retención de líquido en su riñón empeoraba, Chloe comenzó a presentar fiebre alta, señal de una infección urinaria. Jake tercamente seguía creyendo que con paciencia todo se resolvería. La llevaba a la clínica privada para sus inyecciones, ignorando el evidente deterioro de Chloe. Y entonces ocurrió lo peor. Una tarde, mientras me preparaba para terminar mi turno, sonó el teléfono de emergencias obstétricas. Una voz alarmada de urgencias me informó: Doctora,
Carter acaba de ingresar una emergencia obstétrica extremadamente grave. Paciente Chloe Davis, embarazada de 4 meses, en shock séptico, falla multiorgánica y con signos de hemorragia vaginal masiva, baje de inmediato a consulta y prepare el quirófano de urgencia. El nombre de Chloe Davis resonó como un trueno. Sabía que el drama había llegado a su clímax. Con la mayor calma posible, di las órdenes. Preparen el quirófano, reserven sangre y todo el equipo de reanimación. Luego me cambié rápidamente y bajé a urgencias. La escena era caótica. Chloe yacía en la camilla, el rostro grisáceo y la respiración casi imperceptible. Debajo de ella, la sangre empapaba la sábana. Jake estaba a su lado, temblando, con la ropa desarreglada y una expresión de terror absoluto, como un alma perdida. Al verme, corrió hacia mí como si yo fuera su única salvación. «Sofía, sálvalos. Salva a mi esposa y a mi hijo». Aparté su mano y me acerqué a la cama con frialdad. El estado de Chloe era peor de lo que imaginaba. El shock séptico provocado por la infección urinaria se había extendido por todo su cuerpo, causando un trastorno de coagulación que había derivado en una hemorragia uterina. No se detectaban latidos fetales. El bebé había muerto. El problema ya no era salvar al niño, sino luchar contra el tiempo para salvar la vida de la madre. «Prepárenla para subir a quirófano de inmediato. Llamen a anestesia y a la UCI. Es una emergencia de vida o muerte», ordené con voz firme. Luego me giré hacia Jake, mi mirada vacía de emoción. «La condición de la paciente es crítica. El pronóstico es muy grave. Usted es el familiar. Prepárese para lo peor». Dicho eso, junto con las enfermeras, empujé la camilla hacia el ascensor, dejando a Jake petrificado en medio del caos de urgencias. Probablemente aún no comprendía que su propia ignorancia y obstinación habían llevado a ambos a las puertas de la muerte. La luz del quirófano era cegadora, el aire denso de tensión. Sobre la mesa de operaciones, Chloe yacía inmóvil. Su vida pendía de un hilo, sostenida por una red de máquinas y sueros. La hemorragia uterina era incontrolable. Su útero, atónico tras el aborto espontáneo, no contraía. La sangre fluía sin parar. Habíamos agotado todos los fármacos uterotónicos, habíamos intentado todas las técnicas conservadoras posibles, pero nada funcionaba. Tras más de 1 hora de lucha desesperada, el médico adjunto que dirigía la operación, mi respetado mentor, tuvo que tomar la decisión más difícil. Se volvió hacia mí y hacia los demás colegas y dijo con voz grave y pesada: «No hay otra opción. La paciente presenta coagulopatía severa y atonía uterina completa. Si no realizamos una histerectomía inmediata para detener la hemorragia, la perderemos en cuestión de minutos». Todos guardamos silencio. Sabíamos que era el último recurso, una solución cruel, pero la única para salvarle la vida. Extirpar el útero significaba que Chloe perdería para siempre su capacidad de ser madre. Pero entre la vida y la maternidad, la elección era evidente. «Doctora Carter», me llamó el adjunto. «Por favor, salga, explique la situación y haga que los familiares firmen el consentimiento informado. No tenemos mucho tiempo». Asentí. Me quité los guantes y salí del quirófano. Jake estaba desplomado en una silla de la sala de espera, la cabeza entre las manos. Al oír la puerta, se levantó de un salto. Sus ojos enrojecidos me miraron con esperanza. «¿Cómo están, Sofía? Chloe y el niño están bien, ¿verdad?». Lo miré directamente a los ojos. Mi voz fue fría y precisa, como si leyera un informe médico. «El bebé no sobrevivió, y en este momento la vida de la señorita Davis pende de un hilo. Está sufriendo una hemorragia masiva que no podemos controlar. La única manera de salvarla es realizar una histerectomía total de emergencia». Cada una de mis palabras fue como un martillazo en la mente de Jake. Se quedó paralizado y luego negó con la cabeza, desesperadamente. «No, no puede ser. ¿Quitarle el útero?». «¿Por qué? Ustedes son médicos. Debe haber otra forma». «No existe otra», afirmé con frialdad. «Es la decisión del equipo médico. Necesitamos que firme el consentimiento para la operación de inmediato. Cada segundo que perdemos la acerca más a la muerte». Le extendí el formulario y un bolígrafo. Jake lo miró fijamente, con las manos temblando. Si firmaba, ponía fin a su sueño de ser padre con esa mujer. Si firmaba, sería él quien le arrebatara su capacidad de ser madre.
Si firmaba, tendría que enfrentarse a una Chloe que ya no le sería útil, pero si no firmaba, se convertiría en cómplice de homicidio involuntario y enfrentaría la ley. Estaba acorralado sin escapatoria. El egoísmo inherente en él finalmente cedió ante el miedo a la responsabilidad. Lanzó un grito de desesperación. Arrancó el bolígrafo de mi mano y garabateó su nombre en el papel. Tomé el formulario sin dignarme a mirarlo ni un segundo más y regresé al quirófano. La operación fue rápida. Con el útero extirpado, la fuente principal de la hemorragia quedó eliminada. Chloe, por el momento, estaba fuera de peligro. Su vida había sido salvada, pero había pagado un precio extremadamente alto por su estupidez y por la crueldad de Jake y Jake. Él mismo acababa de firmar la sentencia que ponía fin a su propio futuro. Pero esto era solo el comienzo. El vuelo de mis suegros aterrizó en una tarde soleada, un contraste brutal con la tormenta que llevaba dentro. Había organizado mi turno de forma que pudiera recogerlos personalmente en el aeropuerto. Quería ser la primera en verlos, la primera en darles la mala noticia. Cuando vi sus figuras familiares en la puerta de llegadas, corrí hacia ellos. Mi rostro ya mostraba una expresión agotada y afligida, mis ojos hinchados como si hubiera llorado durante horas. Sofía, ¿qué haces aquí? Te ves fatal. ¿Ha pasado algo? Preguntó mi suegra, que después de la alegría inicial notó de inmediato mi estado. No dije nada, solo negué con la cabeza y rompí a llorar, apoyándome en su hombro como una niña indefensa. Mi reacción los alarmó. Me llevaron a un banco cercano, preguntando sin parar: ¿Qué pasa, cariño? Dinos, ¿Jake te hizo algo? Mi suegro, normalmente silencioso, también parecía impaciente. Respiré hondo y los miré. Mi voz salió entrecortada. Papá, mamá, no sé cómo decirles esto. Es Jake. Comencé a contarles mi historia, una versión cuidadosamente editada y ensayada. Les conté cómo había descubierto casualmente la infidelidad de Jake, cómo él, lejos de arrepentirse, me había culpado. Les dije que había dejado embarazada a otra mujer, una joven compañera de trabajo. Llorando, les conté que yo había quedado devastada, que había pensado en dejarlo, pero que por ellos, por la familia, había intentado aguantar y hasta había aceptado visitar y cuidar a la otra chica. Pensé que si yo era generosa, él recapacitaría. Pensé que, como no podía darle hijos, era culpa mía que hiciera algo así. Pero me equivoqué. Mamá, me equivoqué. Me derrumbé en un llanto inconsolable. Mi suegra escuchaba, su rostro pasando de la incredulidad a la furia. Ella valoraba enormemente el honor familiar y de verdad me quería. Que su hijo dorado hubiera hecho algo tan despreciable era una humillación inaceptable. Ese desgraciado, esa vergüenza, escupió entre dientes apretados, con los ojos ardiendo de rabia. ¿Cómo se atreve a hacerle esto a mi nuera, teniendo a una mujer como tú, y se va con cualquiera? Se volvió hacia mí y me apretó la mano. No llores más, cariño, aquí estoy yo, voy a hacer que pague por esto. Dime ahora mismo dónde están esa y mi inútil hijo. Sollozando, respondí. Están en el hospital. Ella acaba de perder al bebé, tuvieron que operarla. Buen karma, escupió. Llévame allí ahora mismo. Tengo que ver la cara de la mujer que se atreve a destruir una familia, y tengo que enseñarle una lección a mi hijo. Mi suegra se puso de pie, chispeando fuego. Yo sabía que había encendido la mecha exacta que necesitaba. Ella sería mi ariete, la que abriría el camino para mi acto final. Asentí, me limpié las lágrimas y los conduje hacia el coche. Nos dirigimos directamente al hospital, donde la verdadera tormenta estaba por desatarse. Llegamos al hospital en plena hora de visitas de la tarde. El pasillo de maternidad estaba lleno de gente. Guié a mis suegros directamente a la habitación donde Chloe se recuperaba de la operación. Jake estaba dentro pelándole una manzana. ¡Jake! El grito autoritario de su madre hizo que Jake diera un salto. El cuchillo cayó al suelo con un tintineo, se giró y su rostro se puso pálido al vernos en la puerta. «Mamá, papá, ¿qué hacen aquí?» Sin decir una palabra, mi suegra entró como una furia. Se acercó a la cama, miró a Chloe con desprecio y luego se giró hacia Jake. Un bofetón resonante estalló en la habitación. «¡Miserable! ¿Y tienes el descaro de preguntar qué hacemos aquí? Mira el desastre que has provocado».
Luego se volvió hacia Chloe, que se encogió de miedo en la cama. Otro bofetón, esta vez para ella. Y tú, sinvergüenza, ¿vas por ahí seduciendo hombres casados y destruyendo familias? La habitación se sumió en el caos. Jake intentó sujetar a su madre, suplicando. Mamá, por favor, no aquí, es un hospital. Chloe, después del golpe, rompió a llorar, y de pronto, como un animal acorralado, gritó señalándome. No es mi culpa, es de ella. Ella mató a mi hijo. Ella hizo que me sacaran el útero, señora. Ella es doctora aquí, lo planeó todo. El grito de Chloe dejó a todos atónitos, incluidos mis suegros, y Jake, que me miró con duda. Ahí estaba, el momento que había estado esperando. Inmutable, di un paso adelante, enfrentándolos a todos con una calma que resultaba inquietante. ¿Dices que yo te hice daño? Miré a Chloe directamente a los ojos. Mi voz era fría como el hielo. Entonces, ¿por qué no le dices a todos quién era realmente el padre del hijo que perdiste? Mi pregunta fue como un balde de agua fría. Chloe palideció, incapaz de articular una palabra. Jake frunció el ceño. Sofía, ¿qué tonterías estás diciendo? Era mi hijo. ¿Tu hijo? Solté una risa llena de sarcasmo. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro de que puedes tener hijos, Jake? Lentamente saqué de mi bolso un dossier, un informe de laboratorio que había preparado hacía mucho tiempo. No era el informe falso sobre mi enfermedad, sino un análisis de semen. Había tomado una muestra en secreto de la ropa interior de Jake y la envié a un laboratorio prestigioso. Mostré el informe a todos. Mi voz era clara y firme, silenciando los murmullos en el pasillo. Los invito a leer esto. Este es el resultado del análisis del señor Jake Miller. Conclusión: azoospermia, ausencia total de espermatozoides en el eyaculado, así que todos entienden que es estéril. La sala cayó en un silencio absoluto. La palabra azoospermia cayó sobre Jake como una sentencia de muerte. Él fue el primero en reaccionar. Se lanzó hacia mí y me arrebató el papel. Sus ojos devoraron la conclusión. Sus manos temblaban tan violentamente que el papel crujió. Mentiras, esto es falso, tú lo falsificaste para lastimarme, rugió. Su rostro estaba deformado por la ira y el pánico. Se volvió hacia su madre buscando apoyo. Mamá, no le creas, tiene celos. La que no puede tener hijos es ella. Mi suegra, que hasta hacía un momento era un volcán en erupción, ahora estaba paralizada. Tomó el papel que Jake casi había destruido con manos temblorosas. Entrecerró los ojos para leer cada palabra. A medida que avanzaba, su rostro se volvió cada vez más pálido. La ira hacia Chloe se transformó en un horror absoluto. Yo me mantuve impasible. Puedes romperlo si quieres, tengo el original y una copia digital en mi correo, y si no me crees, el departamento de andrología está abajo. Puedes bajar ahora mismo a hacerte la prueba y demostrar que miento. Mi calma lo desequilibró aún más, gritó como un animal herido y salió corriendo de la habitación. Bien, iré a hacerme la prueba, te mostraré quién miente. Justo cuando Jake salía, la puerta volvió a abrirse, pero esta vez no era una enfermera, era un joven vestido con ropa de diseñador, el cabello engominado hacia atrás y un aire arrogante. Lo reconocí, era el joven millonario que Marcus había investigado. El exmarido de Chloe palideció aún más al verlo. Balbuceó. ¿Qué haces aquí? El hombre la ignoró, sonrió con burla y aplaudió con ironía. Vaya, vaya, qué reunión tan interesante, qué drama familiar me estaba perdiendo. Pasó la mirada por mis suegros, luego por mí, y finalmente se detuvo en el vientre plano de Chloe. Escuché que te deshiciste del problemita que tenías ahí. Bien, una preocupación menos para mí. Luego se dirigió a mis suegros con una reverencia teatral. Buenas tardes, disculpen la interrupción, pero creo que debería presentarme. Soy el verdadero padre de ese feto. Otra bomba explotó en la sala. Mi suegra dio un traspié y tuvo que agarrarse de la cama para no caer. El joven continuó con desprecio. Su querido hijo no es más que un idiota al que ésta engañó. Me hizo creer que estaba embarazada para sacarme una buena suma de dinero, pero fue más lista y encontró un sugar daddy dispuesto a darle dinero y una casa, como su hijo. Aunque siendo sincero, tengo que agradecerle. Gracias a que él firmó esa autorización para la operación, yo me libré del problema limpiamente.
Se podría decir que él sacó mi basura. En ese preciso momento, Jake regresó. No había ido a hacerse la prueba. Probablemente se había dado cuenta de lo absurdo de la situación a mitad de camino. Entró justo a tiempo para escuchar la última frase, la frase que apuñaló su orgullo masculino. Estéril, engañado, manteniendo al hijo de otro hombre, perdiendo dinero, siendo el hazmerreír de todos. Todas las verdades brutales cayeron sobre él a la vez, destrozando su cordura. Sus ojos se tornaron inyectados en sangre, ya no era ira, era la locura de un hombre que lo ha perdido todo. Sin decir una palabra, se lanzó hacia la cama. Antes de que alguien pudiera reaccionar, agarró a Chloe del cabello y comenzó a golpearla salvajemente. ¡Maldita mentirosa! ¡Te atreviste a engañarme! ¡Voy a matarte!, rugió, sus gritos llenos de dolor y rabia. La habitación se convirtió en un caos. Los gritos de Chloe, los intentos de mi suegro por detenerlo, los insultos del exmarido y, finalmente, el golpe sordo de mi suegra desmayándose y cayendo al suelo. El telón había caído. La seguridad del hospital llegó rápidamente. 2 hombres corpulentos arrastraron a Jake mientras él seguía maldiciendo. Chloe yacía en la cama, despeinada, con el rostro hinchado, llorando inconsolablemente. Las enfermeras atendían a mi suegra. Solo mi suegro, el exmarido y yo permanecimos en medio del desastre. Mi suegro parecía haber envejecido 10 años. Se dejó caer en una silla, suspirando profundamente. Cuando la situación se calmó, me acerqué a la cama de Chloe. Al verme, ella se encogió, con los ojos llenos de odio y miedo. Me incliné y le susurré al oído para que solo ella pudiera escuchar. Bueno, ahora has visto su verdadera cara. ¿Te quería a ti o solo al hijo que llevabas dentro para perpetuar su apellido? Ahora que el niño ya no está, no duda en golpearte. Quien te llevó a esto no fui yo, fue él. Mis palabras fueron como un catalizador que purgó su dolor y su rabia. Era verdad, Jake la había ignorado cuando sufría, había elegido un tratamiento peligroso y ahora la había agredido brutalmente. Todo el odio de Chloe se redirigió hacia Jake. Con una fuerza inesperada, tomó su teléfono de la mesita y con las manos temblorosas comenzó a escribir frenéticamente segundos después. Un video íntimo de ella y Jake fue enviado directamente al chat grupal de toda la empresa donde trabajaban. Fue un acto de autodestrucción, la venganza final de alguien que ya no tenía nada que perder. Las consecuencias fueron inmediatas. El escándalo sexual estalló. La dirección de la empresa, para proteger su imagen, despidió a Jake y a Chloe al día siguiente. La carrera que Jake había construido durante años se desvaneció en una sola noche. Yo tampoco perdí el tiempo. A la mañana siguiente, junto a mi abogado, Marcus, presenté la demanda de divorcio en el juzgado con todas las pruebas irrefutables. El video de infidelidad, los estados bancarios con las transferencias a Chloe, el certificado de divorcio falso y la declaración de mis suegros. El juicio fue rápido. El juez dictaminó que Jake había cometido una grave infidelidad y que había malversado y ocultado bienes conyugales durante el matrimonio. La totalidad de los bienes, incluidos los 2 condominios y el dinero restante en el banco, me fueron otorgados. Jake salió del juzgado con las manos vacías, sin casa, sin trabajo, sin un centavo. El destino de Chloe no fue mejor. Después de perderlo todo, su hijo, su capacidad de ser madre, su trabajo y al hombre en quien creyó poder apoyarse, su salud mental colapsó. El shock y el trauma físico la sumieron en un estado de psicosis. Reía y lloraba sin control, hablaba incoherencias. Finalmente, su familia tuvo que internarla en un centro de salud mental. Los 2 verdugos habían pagado el precio justo por sus acciones. Cuando el juicio terminó, sentí como si un enorme peso se hubiera levantado de mis hombros. Lo primero que hice fue poner a la venta el condominio de lujo, aquel que alguna vez fue mi sueño y que se convirtió en el nido de su traición. No quería conservar nada que me recordara ese dolor. La propiedad se vendió rápidamente. Usé parte del dinero para ayudar a mis padres y el resto lo invertí. Mi vida volvió a la normalidad. En el hospital, mi profesionalismo y la serenidad con la que manejé el caso complicado de Chloe me ganaron el respeto de la administración y de mis colegas. Unas semanas después, el jefe de mi servicio se jubiló y gracias a mis méritos fui nombrada para ocupar su lugar.
A los 35 años me convertí en una de las jefas de servicio más jóvenes del hospital. Fue un dulce reconocimiento a mi esfuerzo. Unos meses después, cuando todo parecía haberse calmado, una tarde, al salir del trabajo, vi una figura familiar esperando en la entrada del hospital. Era Jake. Se veía mucho más demacrado y patético que la última vez, delgado, con la piel envejecida por el sol, la ropa sucia. Al verme, corrió hacia mí, y entonces, para mi asombro y el de los demás, se arrodilló a mis pies. Sofía, por favor, perdóname, suplicó, llorando y agarrando el borde de mi bata blanca. Sé que fui un idiota, un desgraciado. Ahora que te perdí, sé que nadie me ha amado como tú. Dame una oportunidad para empezar de nuevo, por favor. Haré lo que sea para compensarte. Me quedé quieta, mirando al hombre arrodillado ante mí, el hombre al que una vez amé con todo mi corazón, pero dentro de mí no quedaba ni una pizca de compasión, solo un vacío helado. Con suavidad retiré mi pierna de su agarre. Lo miré a los ojos, llenos de lágrimas, y pronuncié una sola palabra clara y definitiva: lárgate. Y con eso me di la vuelta y me alejé sin mirar atrás, ignorando sus gritos desesperados. Subí a mi auto nuevo, encendí el motor y me marché. Conduje por la autopista de la costa del Pacífico, bajando las ventanas para que la fresca brisa marina llenara el coche. El cielo de verano era de un azul intenso. Detuve el auto en un mirador solitario y saqué un último papel de mi bolso. Era el resultado de los análisis de ETS que me había hecho como precaución después del divorcio. Todos los resultados eran negativos. Sonreí, una sonrisa de verdadera paz. Estaba completamente libre, legal, financiera, emocional y físicamente. Arrugué el papel y lo dejé volar con el viento. Miré el camino que se extendía frente a mí, sabiendo que una vida nueva, libre y fuerte me estaba esperando.